What does it take to come and have breakfast? Our breakfast story for today. Para hoy vamos a tener una historia de desayuno. Breakfast on the beach, the grand vision. Un desayuno en la playa y una gran visión. I have my own breakfast story. Yo tengo mi propia historia de desayuno. When I was a youth director, Cuando era directora de los jóvenes, I always invited the youth to my house siempre invitaba a los jóvenes a mi casa for breakfast. para desayunar. And other times I invited the youth leaders for prayer breakfast. En otras ocasiones invitaba a los líderes de los jóvenes para orar juntos durante el desayuno. And it would be at a restaurant near the beach so we can walk after. Iba a ser en un restaurante cerca de la playa, así que podíamos caminar después en la playa. The stories of John 21 today La historia de Juan, el capítulo 21 de Juan, teach about God's love nos enseña acerca del amor de Dios and recognize the constellation of theological concerns. y reconoce una constelación de preocupaciones teológicas. I have been blessing with mentors here in DC and also Seattle. Yo he tenido la bendición de tener mentores aquí en Washington y también en Seattle. So my mentor here in DC, we always do devotional on the Monday morning. Mis mentores aquí en Washington siempre tenían oraciones conmigo por la mañana. And the questions she asked, and we dissected the text. Y las preguntas que nos hacíamos y tratábamos de ver en el texto, How will the disciples community live in Jesus' absence? ¿cómo los discípulos se mantendrían su relación en la ausencia de Jesús? So what shape will the lives of the disciples take? ¿Qué clase de vida iban a tener después de la resurrección? How will they experience Jesus' presence? ¿Cómo iban a experimentar la presencia de Cristo? What will be their identity? ¿Cuál sería su identidad? What will be yours and mine identity? ¿Cuál será tu identidad y mi identidad? John's vision and focus, La visión de Juan y el enfoque, which is probably a postscript of the gospel, que posiblemente es un poscrito del Evangelio, es decir, después del Evangelio que se escribió, moves beyond Jesus' resurrection, se mueve más allá de la resurrección de Jesús, the future of which he spoke in the farewell discourse. el futuro del cual él habló en el discurso de despedida. 3 key points of God that I want to bring in: the love as a vision. Y hay 3 puntos principales en este discurso. First is relationship. Las relaciones, Second, action. la acción, Third, growth. el crecimiento. Let's unpack relationship. Vamos ahora a mirar un poquito más lo que quiere decir relación. If you remember in the text, Peter initiated, I am going. Si se acuerdan en el texto, Pedro inicia la conversación diciendo voy a pescar. This is the third time that Jesus appeared to his disciples. Esta es la tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos. Instead of staying in a locked house of fear, he initiated, I am going fishing. Y Pedro, en vez de quedarse encerrado en el miedo, él dice, voy a pescar. The chaos of the scene stretches our thinking of how Peter's commission set up the tone for the hope and future of his fishing skills. Este pasaje nos empieza a revelar el futuro de la comisión que Pedro va a recibir. The food imagery, the calling, the preparation, the invitation, the initiation, the setting of today's scenes, and the conversation and the dynamic.
empieza a hacer la escena de la visión, el enfoque, la dinámica de lo que va a ser ahora, lo que quiere decir la comisión de Pedro. What does it like to add to a ministry that has been established with the miracle of Jesus? ¿Qué es lo que quiere decir un ministerio que se ha comenzado con un milagro, el milagro de Cristo? A relationship building method, we're going to look at how Jesus taught his disciple. ¿O cuáles las relaciones, cuál es el método que Jesús usa para relacionarse con sus discípulos? The process for character change El proceso de cambio de carácter. Jesus put it this way. Y Jesús lo pone de esta manera. His question that he called out. Él empieza a preguntar, Children, niños, amigos, you have no fish, have you? hijitos, no tienen pescado, ¿no? Jesus knew, but he realized the devastation of working in the dark. Jesús sabía que no tenían pescado, pero él también entiende el sentimiento tan grande, tan devastador que tenían los discípulos de haber pasado la noche trabajando sin pescar nada. Here in the daybreak, Jesus appeared. Al amanecer Jesús llega. So the instructions of the first miracle, Son las instrucciones del primer milagro. very simple moment, Es un momento muy simple. teaching about casting the nets to the right side of the boat. Él le dice a los discípulos, echen de nuevo las redes a la derecha del barco. What does it take to cast or throw your ideas into the ministry you love? ¿Qué es lo que hace falta para que tú eches tus redes en el ministerio? To reconnect with the community in need. ¿Qué es lo que hace falta para que podamos reconectarnos con la comunidad a la cual ministramos? What services can be done as the work of mission and evangelism? ¿Qué servicio podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestro trabajo, ministerio de misión y evangelización? I'd like to echo Bruce Tuckman's classic model. Bruce Tuckman, que es un teólogo, ella va ahora a citarlo. He works in the military on a group dynamics. Él es militar en trabajo de dinámica de grupo. And he studied it this way: Y él estudió forming, formación, storming, crisis, batalla, norming, what? Normalizando and performing. y actuando, llevándolo a la acción. Jesus called the disciples. Jesús llamó a los discípulos. In the scripture of Matthew's version of the fishing miracle, En el Evangelio de Mateo, en ese mismo milagro, and the establishment of the 12 disciples, y el establecimiento de los 12 discípulos, he called, follow me. él dijo, vengan, él los llamó, vengan, síganme. Jesus established the relationship to form them. Jesús estableció la relación para formarlos a ellos. Then remember last week, Recordando la semana pasada, the disciples went through the storming mode. los discípulos fueron a través del momento de crisis, de la batalla. This week, Esta semana we see how their faith scattered after Jesus went through the trial. nosotros vemos cómo sus rostros se dolieron del dolor de Cristo, de lo que Cristo pasó. And Peter's first experience of fire and charcoal, Y la primera experiencia de Pedro de pasar a través del fuego, where he denied and rejected Jesus. cuando él negó conocer a Cristo, cuando lo rechazó. The first miracle, El primer milagro, the abundant catch of fish, la abundancia de pescados, made the beloved disciples hizo que los discípulos
recognize, reconocieran, declare, declararan and identify e identificaran the power of Jesus over nature. el poder de Jesucristo sobre la naturaleza. It is the Lord. Es el Señor. Now we move on to our key point number 2, Y ahora vamos al punto 2, action. acción. Peter, Pedro. remember, Peter, Pedro. he put on his outer garment Pedro se puso la ropa enseguida que vio a Jesús and then jumps out of the boat. y salta del barco. Él estaba desnudo. What a scene. ¡Qué escena! Jamie Clark Souls Jenny Sol, que es otra teóloga, wrote her book, Reading John for Dear Life, escribió en su libro sobre Juan that first Peter puts on his gown, que Pedro se puso la ropa an image of his nakedness para esconder su desnudez, from his former behavior of rejecting para Jesus. esconder la desnudez de su anterior conducta de haber rechazado a Jesús. Instead of dwelling on his old behavior, En vez de quedarse en su antigua manera de ser, he jumped out of his fear of character, y salta de su miedo, de su temor, a revolution una revolución, and reform of change. y hay un cambio, hay una reforma en la vida de él. From neglecting to receive his Savior's mercy and grace. Cambia de haber rechazado a Jesús a aceptarlo ahora, recibir su gracia. After the first miracle of catching lots of big fish, El primer milagro de pescar tantos peces, they saw the fire and charcoal. ellos vieron el carbón y el fuego, With fish and bread, y había pan y peces. we find here the imagery of the Lord's Supper. Encontramos aquí la imagen de la cena del Señor. Jesus said to them, Jesús les dijo, bring some of the fish you caught. traigan algunos de los peces que han pescado. How does it feel to bring in our gifts, ¿Cómo se siente traer nuestros regalos, talents, nuestros talentos, skills, todo lo que sabemos y podemos hacer, to add to the ministry you would like to support? para añadir al ministerio que queremos apoyar? We have food program, Tenemos programas de alimentos, we have small groups, tenemos pequeños grupos, grupos de vida, hospitality team, equipos de hospitalidad, care ministry, tenemos un equipo de cuidado de los miembros, los unos y los otros. and more. ¿Y qué más? Tenemos mucho más. The instructions and invitation are relational models. Hay una invitación para nuestros modelos de relacionarnos los unos con los otros. The two miracles today, Los dos milagros de hoy, the abundant catch of fish and the breakfast on the beach, la cantidad de pescados que pescaron y el abundante desayuno, suggest that Jesus' gifts continue even after his hour. sugiere que el poder y el milagro de Cristo sigue aún después de su resurrección. In other words, En otras palabras, God's gifts to us los regalos que Dios nos da are available in the risen Jesus están disponibles en el Cristo resucitado, as they are in the incarnate Jesus. como están de la misma manera en el Jesús encarnado. John 21, first 14 verses, Juan 21, los primeros 14 versículos de Juan 21, is thus the story of celebration for the post-resurrection community. es la historia de la resurrección después de que Cristo ha resucitado. Es decir, la historia
del gozo de la comunidad después de la resurrección. because it demonstrates for the community Porque demuestra a la comunidad that its life is grounded que su vida está enraizada in an experience of God's fullness en la experiencia de la plenitud de Dios and unprecedented, unexpected gifts. que es un regalo inesperado y inigualable. This story then provides the backdrop for the call to discipleship. Esta historia es el trasfondo del llamado a los discípulos That Peter receives in this chapter, verses 15 through 19. Es el llamado que Pedro recibe en este capítulo, en los versículos del 15 al 19. So, how does that speak to today's faith community? ¿Y cómo eso nos habla a nosotros, la comunidad de fe? ¿Cómo nos habla eso hoy a nosotros? After fishing in the dark Después de pescar en la noche and catching nothing, zero, y pescar nada, cero. can you imagine the anxiety, ¿Pueden ustedes imaginarse la ansiedad que sentían? their faith waves, La desesperación, el dolor, frustration, la frustración, confusion, la confusión. and future? En Pedro, ¿cómo se sentiría Pedro y los discípulos? Jesus gave gifts to all the disciples in the boats and on the beach. Los discípulos, Jesús viene a los discípulos en el bote y a la playa y los llama. For all these people whose discipleship would take various forms. Para todos ellos, el discipulado iba a tener una forma diferente, una manera diferente. Jesus provided a miraculous catch of fish Jesús, en primer lugar, provee un milagro de peces. and hosted breakfast on the beach. Les da un desayuno, es el huésped del desayuno. Those who will give up their lives in love Todos los que reciben Say it again. All right. Those that are giving up their lives in love, Todos los que están dando su vida en amor, those who struggle daily in what seem the smallest places, todos los que diariamente pueden sentirse apresados en pequeños lugares, to bear witness to Jesus' love, dan testimonio del amor de Cristo. all receive Jesus' gifts. Todos reciben el regalo de Jesús. Every witness, whether life-threatening or small insignificance, Cada testigo de lo que el Señor puede hacer aún en lo más insignificante. is worthy. Vale la pena ser testigo de lo que el Señor hace a nosotros. Our third key point is growth. El tercer punto es crecimiento. So Peter went aboard and hauled the nets. Así que Pedro va y coge a la red llena de peces. Can you imagine 150 fish? Si ustedes pueden imaginar 150 peces en esa red, From zero? de cero, de nada, a 150 peces. This speaks to norming in preparation for performing. Esto espera de una enorme preparación para la acción y para la práctica de lo que hemos experimentado. Jesus asked Peter about the principles of love. Jesús le pregunta a Pedro sobre los principios de amor. One of my professor, Dr. Rick L. Gandy, emphasizes the importance of calling Uno de mis profesores, Rick Elgendy, enfatiza la importancia del llamado, students by name.
de llamar a los estudiantes por su nombre. And I notice here the importance when Jesus called Peter by his given name. Y yo veo aquí que Jesús llama a Pedro por su nombre. Simon, son of John, Simón, hijo de Juan, the son and father relationship de la relación esa de padre e hijo, affirms the family dynamic, afirma la dinámica de familia, the relationship between humans la and God. relación entre los humanos y la relación con Dios. But it gets personal. Pero es entonces también personal, de una manera pública, pero personal. In a public scene. En la escena que todos están mirando es grande y viva la relación personal de Jesús y Pedro. Remember the text. Jesus answered Peter, Simon, do you love me? Jesús le pregunta a Pedro, Simón, ¿tú me amas? Not only once or twice, No solamente le pregunté una o dos veces, but 3 times. 3 veces. The first to love Pero primero, el primer amor, is agapao in Greek, agape, en griego agape, que es el amor de Dios, el amor incondicional. which is agape, indeed, the divine love. El agape es el amor divino de Dios. The third question, Jesus, Simon, do you love me? And remember, he was hurt, but asked twice. Entonces Jesús le pregunta de nuevo a Pedro, ¿tú me quieres? Y recuerden, eso ya le preocupó a Pedro. Simon again answered with the filial love. Pedro le contesta, sí, te quiero, este es un amor filial, The human relationship. el amor de los hermanos, de la relación humana, el amor humano que podemos tener. God's love understood our human being. Then he met Simon at that filial love. El amor de Dios entiende nuestra humanidad, por eso es que Jesús primero le habla del amor ágape, del amor divino, pero encuentra a Pedro en su humanidad. Performance and growth are related. Crecimiento y el performance, no encuentro bien la palabra para performance, y la práctica de ese crecimiento. To perform in God's love as a follower Practicar lo que Dios nos ha dado es un seguimiento. from storm in preparation for norm Después de la crisis, de la lucha en prepararnos, en estar listos then becomes a leader when performing with justice para llegar a convertirnos en líderes, cuando estamos practicando la justicia, love your neighbor, cuando estamos practicando la justicia, el amor al prójimo, race, gender, cuando estamos practicando la justicia y la igualdad sobre la raza, sobre el género and the oppressed community. y la opresión que a veces sentimos como comunidad. I grew up in Tonga, Yo crecí en Tonga, and it's still a kingdom, even though it's a democracy government right now. es un reino aunque el gobierno es democrático en estos momentos. The first king El primer rey picked up some of the earth and bestowed and lifted up tomó un poquito de tierra, la levantó and prayed, y oró, God and Tonga oró a Dios en Tonga. are my heritage. Are my heritage. So I must work with others. So the king was in a war at that time, like how we experience now. En ese momento no había guerra como tenemos ahora. At that moment, he noticed the importance of counting others En ese momento el rey se dio cuenta de la importancia de contar con otras personas, de notar a otros. relationships
relación. to be the strength. Para tener fortaleza tenemos que relacionarnos los unos con los otros And growth y of crecer. the country. Y el crecimiento del pueblo. Today on the beach, Hoy en la playa we experience Jesus' epiphany and theophany. experimentamos la epifanía y la teofonía de Jesucristo. The disciples were locked and decided to go back to their everyday fishing life. Los discípulos se habían visto encerrados o en la necesidad de volver a su vida anterior. Tenían que pescar The importance to feed their family porque tenían que darle comida a su familia. as they were dependent on agriculture Ellos dependían de eso, de la pesca, for their survival. para su vida, para sobrevivir. Jesus shows up on the beach face to face Jesús nos enseña en la playa cara a cara and challenges Peter to open his heart y le reta a Pedro, como nos reta a nosotros, a abrir nuestro corazón to have freedom from his old character. para liberarnos de nuestra vida anterior, de nuestro viejo carácter, nuestra manera de ser. A change is necessary to proclaim a life of hope Y cambiar y proclamar una vida de esperanza and love of God that brings the gifts of grace. en el amor de Dios que nos da su gracia. But a grand vision sets an example for our discipleship ministry. Y nos da una visión enorme para nuestra propia visión de discipulado. Like what my professor Dr. Poe said, Como mi profesor Dr. Paul said, to do evangelism and mission, para hacer misión y evangelismo, we can meet people everywhere and anywhere. podemos encontrar gente donde quiera. Lots of people in our community Hay mucha gente en nuestras comunidades that need God. que necesitan a Dios. The farewell discourse teaches us Esto nos enseña that God's love is needed to be at the forefront que el amor de Dios necesita estar al frente de todo lo que hacemos. of our ministries. De todo lo que hacemos en nuestro ministerio, lo primero debe ser el amor de Dios. The water and fire imagery signify problems, Las imágenes de agua y de fuego quieren decir problemas, chaos, and the need to tend to the lambs. caos y la necesidad de cuidar de las ovejas. Imagine our young children, Imagínense nuestros niños, new families who walk in a door nuevas familias viniendo a la iglesia, of the church, llegando a la iglesia, new and potential ministries to feed the sheep nuevos ministerios que podemos imaginar para alimentar a nuevas ovejas que llegan and care for their spiritual growth. y cuidar de su cuidado espiritual, de su crecimiento espiritual, To follow para seguir, your lead and develop leaders. para que ellos puedan seguir nuestro liderazgo, pero nuestro liderazgo debe ser seguir a Cristo. So they can continue the work De manera que ellos pueden continuar la obra, to create a relationship model, creer un modelo de relación, take action, de tener acción then perform for growth, y practicar todo lo que hemos aprendido de crecimiento and change to bring people, para cambiar, bring in from the community at large, para venir, traer en nuestra comunidad para transformación, the DMV, que la comunidad de Maryland, Delaware y Virginia, the online and the world, la comunidad que tenemos en línea, que no vemos, pero que está en línea, la comunidad entera del mundo, to worship God. que puedan adorar a Dios. Peter walked and jumped on the water. Pedro sale y se salta al agua. Whenever he heard the name of the Lord calling, Cada vez que él oyó la voz del Señor llamando, his idea to go fishing is to throw the net, su idea de ir a pescar era echar las redes to start the process of following, y empezar el proceso de seguir, to lead. de seguir
a ser un líder. from fear to freedom, De miedo a libertad. from hope to engagement, De tener esperanza a realmente a involucrarse. the future to salvation. Y el futuro de salvación. Are you ready? ¿Estamos listos? Amen. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.